Bueno, los derechos de la naturaleza es un tema que ha adquirido bastante centralidad en los últimos años, si bien no es nuevo porque durante muchísimo tiempo se intentó ampliar derechos más allá de la humanidad o de los humanos, pero lo cierto es que solo recientemente, y no tanto en realidad, ya hace una década, en un país que es Ecuador se reconocieron los derechos de la naturaleza a nivel constitucional y eso dio lugar a que se abran varios otros países con proyectos de ley parecidos o con leyes que efectivamente hoy están en vigor, como por ejemplo Bolivia, que también reconoce los derechos de la madre tierra. En ambos casos es súper interesante porque se trata de un reconocimiento que implica también un proyecto alternativo al capitalismo, un proyecto alternativo también a la idea de desarrollo sostenible y de economía verde, que están muy en boga hoy en día, y que en Ecuador se denomina summa causa, y en español esto significa buen vivir, y en Bolivia summa camaña, que en español significa vivir bien. En ambos casos entonces los derechos de la naturaleza ocupan un lugar dentro de ese proyecto alternativo más amplio. ¿Y esto por qué es importante o por qué puede ser revolucionario, podríamos decir, al interior del campo del derecho? Porque el derecho traduce distintas cuestiones sociales y dentro de esas traducciones la naturaleza siempre, o no siempre ahora, pero durante mucho tiempo fue considerada como un recurso a explotar, como un recurso natural a explotar, durante mucho tiempo de manera ilimitada, y luego se empezó a pensar que había que encontrar la forma de limitar la explotación de los recursos. Y ahí surge un área, podríamos decir, nueva en el derecho, que es el derecho de los recursos naturales, y luego se empieza a transformar esa idea en una idea más vinculada a los derechos humanos, que es el derecho de los humanos a un medio ambiente sano, que nosotros lo tenemos presente en nuestra Constitución Nacional. El derecho de los humanos a un ambiente sano y también el derecho de las generaciones futuras, lo cual también es muy interesante porque se incorpora un sujeto que es colectivo, pero que es inexistente en el presente. Para el derecho eso también es un gran desafío. Y además nos encontramos con que esta especie de traducción, tanto de los derechos de los recursos naturales como el derecho a un ambiente sano, son traducciones más bien antropocéntricas, es decir, pensadas desde el hombre para el aprovechamiento de sus recursos o para salvar el ambiente o la casa en la cual vive. Los derechos de la naturaleza lo corren a uno de ese lugar, corren al humano de ese lugar, porque la filosofía que está por debajo es más ecocéntrica o biocéntrica, es decir, que se basa en el valor inherente de todo lo vivo y de todo aquello que viabiliza que la vida sea posible en esta tierra. Razón por la cual es también un cambio de paradigma muy importante y de allí lo revolucionario. Y por eso también es cierto que dentro del campo jurídico hay muchas resistencias a estos temas porque estamos acostumbrados, en cierta forma, a pensar que hay una única manera de mirar el universo y que es la occidental moderna. Cuando en realidad, y ahí es muy importante el trabajo que ha hecho la antropología, hay un inventario de muchísimas maneras de mirar el mundo que no tienen que ver necesariamente con esa dicotomía entre naturaleza y sociedad con la que dentro de Occidente y especialmente en la modernidad se ha trabajado muchísimo y eso ha dejado huellas muy profundas al interior del campo del derecho. Tanto en el caso de Ecuador como en el caso de Bolivia, las cosmovisiones indígenas y en particular las cosmovisiones indígenas andinas han tenido un rol fundamental para llevar al campo del derecho y al campo del derecho constitucional además, lo cual es muy interesante porque allí se encuentra la experiencia de comunidades indígenas con un documento central de la modernidad, podríamos decir, y aparece esta idea o esta filosofía de vida de los pueblos indígenas que realmente es central para empezar a desmarcarnos de la idea de que hay una única posibilidad de pensar el mundo en el que vivimos, que es esto que te mencionaba antes en relación a una idea universal para pensar la relación entre naturaleza y sociedad, cuando estamos viendo que hay muchísimas comunidades indígenas que no viven en esa relación con la naturaleza, sino que se consideran parte de la madre tierra, porque todos finalmente somos parte de la Pachamama o de la madre tierra. Lo que pasa es que esas cosmovisiones durante mucho tiempo fueron opacadas y hoy no solo están siendo más visibles, sino que también han recibido traducciones legales. Y eso es también muy interesante porque en general, en el derecho ambiental, las instituciones de gestión, las herramientas de participación ciudadana, bueno, distintas categorías jurídicas que se fueron desarrollando a lo largo del tiempo, han tendido a provenir más de países centrales que fueron importados por países del sur.
estas ideas, evaluación de impacto ambiental. Por poner algunos ejemplos, se podrían poner varios. Y en el caso del reconocimiento de los derechos de la naturaleza, lo importante que se da aquí también es que se invierte ese curso, porque son ideas que surgen de países del sur y que terminan teniendo su réplica y sus traducciones a nivel internacional. De hecho, incluso al interior de Naciones Unidas hay una iniciativa que se llama Armonía con la Naturaleza, que se inspira en estas visiones más ecocéntricas que existen alrededor del mundo en relación a nuestra manera de existir. En paralelo a la legislación, tanto nacional como a ciertas declaraciones internacionales, que si bien son soft law, son muy importantes y están teniendo cada vez más peso, nos encontramos con que se va dando un proceso de proliferación de decisiones ecocéntricas. Recientemente uno puede encontrar que de un tiempo a esta parte existen una serie de decisiones judiciales, tanto en Ecuador como en India, como en Nueva Zelanda. En este caso no es una decisión judicial, sino un acuerdo entre Nueva Zelanda y una comunidad indígena de allí. Y también en Colombia nos encontramos con decisiones que son inspiradas por una filosofía ecocéntrica y que ponen en crisis esta idea objeto, sujeto y naturaleza únicamente considerada como un objeto en el campo del derecho. Bueno, ahí uno podría pensar en varias opciones. La primera opción tiene que ver con el momento formativo, es decir, empezar a pensar que dentro de ese momento formativo hay que desarmar la idea de que hay una única mirada posible que tiene una única traducción legal posible. Eso por un lado. Entonces empezar a ver que no hay tampoco un único derecho ambiental posible, sino que hay muchas miradas en relación a ese mismo tema al interior del campo jurídico. Eso en relación a la parte más de formación, y para eso me parece que es muy importante no solo la cuestión de la enseñanza, sino también empezar a integrar espacios tanto de extensión como de investigación, es decir, tratar de articular con distintas organizaciones y experiencias que en este caso funcionarían incluso al revés, porque la extensión viene un poco inspirada en la idea, aunque se ha discutido mucho esto ya, pero un poco inspirada en la idea de que la universidad sale de su edificio, podríamos decir, para extender así sus conocimientos, para iluminar, podríamos decir. En este tipo de temas se ve muy claro que el proceso es al inverse, que hay muchísimo para aprender que está por fuera de ese edificio y que nos permite a nosotros empezar a pensar un derecho de manera mucho más rica y a potenciar que ese derecho sea también más robusto y que no solo tienda a la ampliación de derechos, sino también a que esa ampliación de derechos sea cada vez más efectiva. Y en ese sentido también creo que una formación que articule no solo una enseñanza jurídica más progresista, sino también esas experiencias de investigación y esas experiencias de extensión pueden llevar a otro tipo de perfil profesional, que me parece que es muy importante en este tipo de temáticas. Y en temas que tienen una actualidad innegable. Hoy es muy fácil encontrar muchísima información en relación a la crisis ecológica que se está atravesando. Es un problema que ya no se puede negar tan fácilmente y en ese sentido creo que las universidades, y bueno, en particular las facultades de Derecho, no pueden hacer caso omiso de la existencia de esos procesos. La transdisciplinariedad o la interdisciplina, que si bien son dos conceptos distintos, muchas veces se los trata de manera más o menos articulada. La transdisciplina exige un esfuerzo mucho mayor que la interdisciplina, pero bueno, la idea de empezar a entrar en diálogo y en real articulación con distintas áreas del saber, pero distintas áreas del saber no solo institucionalizadas, sino también áreas del saber que están por fuera de las instituciones donde normalmente se produce conocimiento que es considerado valioso, porque conocimiento valioso existe mucho más allá de esas instituciones también. Entonces es un doble trabajo, porque no solo se trata de establecer diálogos y puentes con otras áreas y otras disciplinas, que es un esfuerzo que hemos estado haciendo en los últimos años, específicamente desde el proyecto de investigación, empezar a tener más diálogo y más puntos de encuentro, tanto con las ciencias sociales como con las humanidades, como con las ciencias naturales, y tratar de sostener eso en el tiempo, lo cual está dando muchos frutos porque nos hemos ido, pienso, fortaleciendo entre los distintos grupos que estamos en contacto. Pero además de eso también es muy importante, y hablo por mí, pero en realidad hablo por el grupo de investigación que integro, es también muy importante empezar a pensar en la articulación con las distintas experiencias y sobre todo las distintas experiencias de luchas ambientales que existen en el territorio, no solo en el territorio provincial, también por fuera del territorio provincial. Y en ese sentido, ese tipo de aportes son fundamentales para empezar a pensar, por ejemplo, qué se puede mejorar
por poner un ejemplo, en materia de acceso a la justicia, cuando los problemas ambientales muchas veces tienen bastante que ver con algo que un periodista ambiental llama la Argentina profunda y que estudia mucho, que es Darío Aranda. ¿Qué pasa en esa Argentina profunda que es completamente indiferente a los centros urbanos, a donde hay muchos problemas vinculados con el extractivismo y con una clara violación de los derechos de la naturaleza y también del derecho a un ambiente sano y de derechos humanos muy básicos de un conjunto de personas que son muchas veces muy olvidadas? Bueno, el proyecto de investigación que integro se llama MEULEN, Renovación de Aportes Jurídicos sobre el Problema Ecológico, y este proyecto empezó a funcionar en el año 2017, es decir, hace poco tiempo, pero es consecuencia de proyectos de investigación anteriores. Y en este proyecto nos enfocamos básicamente en dos cuestiones. Una que tiene que ver con este nuevo paradigma de los derechos de la naturaleza y de miradas más ecocéntricas en relación a los temas ambientales, y que se ocupa fundamentalmente no solo de reinterpretar nuestro derecho de una manera ecocéntrica, sino también de cómo decidir de esa forma y qué diseños institucionales se pueden dar inspirados en ese tipo de mirada más abierta, que de hecho en nuestro propio campo jurídico se encuentran muchos elementos que permiten este tipo de interpretación. Incluso si uno vuelve sobre los debates parlamentarios de la Constitución Nacional de 1994, aparece fuertemente ese debate, aunque quedó bastante olvidado en el tiempo, pero hoy se reedita de otra forma y de hecho hay varios proyectos de ley y hay algunas sentencias judiciales también que empiezan a alejarse de esa única mirada más antropocéntrica para decidir los casos ambientales. Y el otro gran punto que tiene este proyecto de investigación también se relaciona con un nuevo paradigma que tiene que ver con un principio que es el principio precautorio. Este principio precautorio es un principio del derecho ambiental que da cuenta de la cantidad de riesgos que son producidos por el propio desarrollo científico y tecnológico con los cuales convivimos. Por poner algún ejemplo, las radiaciones no ionizantes que emanan las antenas de telefonía celular, las plantas transformadoras de energía eléctrica, los agroquímicos, que en nuestra zona aquí en Santa Fe es un problema realmente muy grave, y nos encontramos con que en muchos casos en los que se decide sobre radiaciones, sobre agrotóxicos, aparecen grandes controversias científicas. Y ahí el gran desafío que tenemos por delante es ver cómo desde el derecho se empieza a pensar diferente la cuestión de la vinculación entre derecho y ciencia. Cuando nos encontramos hoy en día con una ciencia que es controvertida, muchas veces hay ausencia de información, hay incerteza científica y sin embargo hay que decidir de todas maneras. Entonces ahí hay que repensar esa vinculación y esto tiene muchas traducciones que son bastante específicas algunas. Por ejemplo, hay que pensar de nuevo la prueba científica, cómo hacemos para gestionar todo este tema, y algunas que tienen que ver con articulaciones importantes entre derecho y algunas áreas del saber, como los estudios sociales de la ciencia. Los estudios sociales de la ciencia son muy importantes para definir todos estos temas porque permiten dar cuenta que no solamente existen controversias científicas, sino que también nosotros podríamos empezar a mirar que las controversias van más allá del sector científico, que es un poco lo que mencionábamos antes en relación a la diversidad de saberes. Hay un conjunto de saberes alrededor del mundo, algunos están institucionalizados, muchos no, y todos ellos tienen valor. Hay una linda metáfora para pensar este tema que pertenece a Bruno Latour. Él dice que hoy en día la ciencia funciona a modo de parlamento científico. Habría distintos partidos científicos que tienen sus distintas posiciones y lo más interesante de esa metáfora es que esos parlamentos son inestables en el tiempo porque van cambiando su composición. Bueno, uno podría también agregar a eso qué pasa por fuera de ese parlamento científico o si ese parlamento en realidad debería ampliarse y empezar a pensarse en la diversidad de saberes que están incluso más allá de esa manera de producir conocimiento que por otro lado tuvo un origen bastante concreto que tiene que ver con el surgimiento de la ciencia como manera de conocer. Hace un momento hablábamos del tema de los perfiles profesionales, de la abogacía y qué se podía hacer respecto de cómo seguir con este recorrido en relación a los derechos de la naturaleza. Una de las opciones posibles, no la única por supuesto, tiene que ver con la integración de colectivos que tratan en cierta forma de poner en movimiento algunas de estas ideas que son más teóricas y que trabajamos al interior del proyecto de investigación. De hecho, eso es como una especie de inspiración que el proyecto de investigación nos ha dado para hacer nacer una organización que nos trasciende a nosotros como personas, que es la Asociación Civil Capibara Naturaleza, Derecho y Sociedad, cuyo fin es tratar de generar
distintas instancias que tienen que ver con el litigio, que tienen que ver con iniciativas legislativas, que tienen que ver con capacitaciones, también que están vinculadas con distintas instituciones, con la misma Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, dado que Capibara se ha convertido en uno de los escenarios donde se lleva a cabo la práctica profesional final, y hoy en día estamos tratando de ampliar nuestros convenios de colaboración con otras instituciones educativas como la Universidad Católica de Santa Fe, es decir, un conjunto de herramientas que permitan que exista un espacio colectivo desde el cual aunar esfuerzos para tratar de generar más instancias de debate y más instancias de reconocimiento de derechos desde una filosofía más ecocéntrica, es decir, sin pensar que el hombre es el dueño y señor y quien puede decidir por las generaciones presentes y futuras, sino considerar que el humano es una parte de la madre tierra en la que todos nosotros vivimos.